Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a hacer la presentación del MVP con clave 3121 que corresponde a la historia de usuario de la misma clave con nombre captura de pagos. Empecemos por el modelo. Como tal, un modelo es la representación de la realidad. De ahí que un modelo matemático es la ecuación que demuestra que cierto fenómeno físico tendrá un comportamiento predecible dadas ciertas variables y constantes. Por lo tanto, si tenemos un modelo que nos permite visualizar el producto que queremos desarrollar, entonces es mucho más fácil que los diferentes equipos logren una mejor coordinación, porque comprenden el todo. De esta manera, no es difícil entender que lo que queremos construir es una bicicleta. Ahora, cuando un modelo está bien construido, el usuario se identifica con él, se adueña de él, y es más fácil la comunicación porque se sabe comprendido en sus necesidades desde la planeación. Y entonces el usuario, que bien podemos llamarlo Product Owner, se integra al proceso de fabricación identificando prioridades, definiendo requisitos de uso o funcionales, requisitos no funcionales o hasta reglamentarios. De aquí la importancia de la definición del producto como un punto de partida para cualquier proyecto. Una bicicleta es un producto físico que presta un servicio, por lo tanto su construcción física debe responder a las demandas funcionales o a las condiciones bajo las cuales se deberá desempeñar. Y esto no es muy diferente para los productos abstractos, en donde el servicio se presta en el mismo momento en el que se ejecuta el servicio. Estamos hablando de los productos de software que resuelven necesidades de procesamiento de información para la gestión de un servicio o de un negocio. Este modelado de producto es mucho más complejo por la simple razón de que es un proceso abstracto, pero no es imposible de diseñar, porque parte de la actividad que realizan las personas. Este modelo, que se presenta en la lámina, muestra cuatro procesos principales, con claves 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, que llamaré épicas. Cada una de ellas se descompone en features operacionales, que son las subdivisiones funcionales de cada épica, y en este caso solo se visualizan dos niveles. Pero el punto ámbar que podemos ver ahí indica que podemos hacer un zoom para poder ver el detalle de cada una de ellas. A partir de esta lógica, los números no son simples numeraciones, son coordenadas que identifican la posición de una función en el contexto general de un negocio completo. Y esta visión es indispensable para que los equipos de desarrollo comprendan dónde están parados. Hagamos un zoom en la feature 3.1, que su nombre describe su función, registrar aportaciones. ¿Por qué empiezo desde ahí? Porque es donde más le duele este negocio. Vamos a crear el MVP desde este punto, pero tenemos el contexto general de por qué empezamos de ahí y en dónde estamos parados. Este es el modelo de la Feature 3.1. Cada uno de los cuadros es una historia de usuario. Aquellas en las que aparece la manita indica que es una tarea manual y no hay interacción con alguna interfaz o un servicio automatizado. Pero se enumeran igual porque si no hay un desarrollo tecnológico digital, sí hay un desarrollo de instructivos o documentos que ayudan al actor a realizar la tarea adecuadamente. La descripción de esta feature debe describir una historia general o un marco en la cual se encuadran todas las historias de usuario necesarias. No hay más historias. Estas son el total de historias de usuario de esta feature. Y no tenemos por qué construir más cada vez que hay un proyecto que generar nuevas historias de usuario. Solamente es una historia de usuario que se va modificando con el tiempo. Después veremos cómo en el ASDO podemos mantener el control de cambios de esas historias de usuario junto con sus casos de prueba que evolucionan en el tiempo. Pero no tenemos que generar historias de usuario y casos de prueba diferentes en diferentes proyectos porque entonces tenemos un enfoque waterfall y estamos abandonando el enfoque de Agile, que es el enfoque del producto. La historia de usuario en donde inicia la iteración en este modelo es en la solución tecnológica del 312, que es la captura de los datos para la generación del recibo de aportación. Y como se puede visualizar, las actividades subsecuentes bajan un nivel más, como lo señalo, diciendo que la siguiente actividad es la 3121, porque son actividades que el usuario hace, pero pueden automatizarse. Aunque el sistema lo ejecute automáticamente, no deja de ser una historia de usuario porque no deja de ser responsabilidad del usuario.
dado que el sistema, por la definición de responsabilidad, pues no puede asumir consecuencias de lo que se realice. Al final del día, el tesorero en este modelo es el que es responsable. En este caso, ingresar los datos a la tabla de aportaciones es la primera tarea automatizada que hoy en día se hace manualmente. Completar datos a partir de las tablas de las bases de integrantes y padres, actualizar la base de los eventos, generar el recibo en Word, transformarlo a PDF, guardarlos en el SharePoint y enviarlos al correo con el adjunto del recibo al padre de familia con copia a los jefes de sección, son las tareas a automatizar y cada una de ellas es una historia de usuario bien determinada, corta, y al desarrollarla se va avanzando en la construcción de la feature completa. Ahora, el test plan surge naturalmente de un buen diseño del producto. Desde aquí inicia el test plan, desde aquí inicia la calidad. El test plan es a nivel feature. El test suite se define a nivel escenario de prueba. El test case se define a nivel historia de usuario, o sea, cada uno de los cuadritos que tenemos en este modelo. Y depende del escenario. Veamos el primer escenario o el test suite. Un buen diseño de producto te puede mostrar algo tan simple como lo mostrado en este diagrama. Pero la primera decisión es identifica el 80-20. Siguiendo la línea naranja podemos identificar el primer escenario de prueba o el flujo que representa lo que comento, el 80-20 de los casos. Esto es que en esta situación de negocio el 80% de los pagos son en efectivo. El escenario 1 es el registro de aportaciones con pago en efectivo. En el escenario 2, como lo vemos aquí en la línea naranja, pues es en el caso de que se hace una transferencia y que se hace una conciliación exitosa, todo el proceso sigue igual, a excepción de que como se está pidiendo que la transferencia sea validada por un documento, pues ese documento se pueda cargar en la aplicación para que se pueda guardar en la carpeta de SharePoint correspondiente y todas las actividades serían las mismas a partir de la 3.1.2.2. El segundo escenario es el otro 20% de los casos, que es cuando la aportación se hace por transferencia y es necesario que se haga una conciliación con la cuenta bancaria, que es una tarea manual. Después es necesario que tengamos habilitada la función de carga del comprobante de transferencia en un aplicativo y un guardado automatizado del archivo en un sitio de SharePoint. Eso da un trazo en el flujo del proceso que nos marca el segundo escenario de las pruebas. El tercer escenario no implica interacciones con el sistema, ya que es cuando en la cuenta no se identifican las transferencias. Aquí no participamos en tecnología, pero sí podemos participar en el desarrollo de la documentación como instructivos para saber cómo hacer una conciliación bancaria. Y en el último escenario marcamos la tarea que aparentemente está aislada, pero finalmente se puede marcar como disparadores del proceso, porque es la tarea automatizada de estar mandando recordatorios de pago de acuerdo a los compromisos que adquiere el padre o tutor para poder pagar los compromisos de registro o los eventos. Esa sí es una tarea automatizada que podemos incluir en un escenario 4. Todo el esfuerzo de definición podemos referenciarlo con la famosa técnica de Shift Left. O sea, invierte más tiempo en el diseño del producto para que el desarrollo sea más sencillo. Porque la siguiente actividad es, ahora sí pasemos a la herramienta de administración en donde tenemos el ASDO como herramienta principal o el Azure DevOps. Ahí tenemos el proyecto, generamos el proyecto y empezamos a
trasladar la estructura del producto en ASDO, del producto, no del proyecto de desarrollo. Todavía no hablamos de qué necesitamos hacer para lograrlo. Una vez entrando, desarrollando el backlog, podemos agrupar en forma de épicas a los procesos principales, que en este caso, como lo mencionamos en las primeras láminas, el 1.0 que corresponde a todas las features agrupadas en la función administrativa, el 2.0 que son todas las features agrupadas para poder definir todas las operaciones, la tercera feature que tiene que ver con toda la gestión de tesorería y una cuarta feature que son los seguimientos y mediciones. Esta estructura es la réplica del modelo del proceso que definimos en un inicio. De esta manera, si abrimos una épica, podremos visualizar los zooms que vimos en el proceso. Es exactamente la réplica. En este punto, ASDO nos permite documentar la descripción a nivel feature, a nivel historia de usuario, de cómo deben de funcionar las cosas. Por eso es que la historia de usuario es permanente. Si llegan nuevos proyectos a hacer modificaciones funcionales, no creamos nuevas historias. Abrimos las que ya están y las modificamos. Habrá el caso en donde haya un cambio que aplique una transformación completa de la historia de usuario, pues la transformamos sobre el mismo ítem. Si creamos otro, estamos duplicando tareas. Si cada proyecto desarrolla sus propias historias de usuario, creamos un conflicto, porque al momento de liberar, unos liberan y otros liberan una cosa que está probada, pero al momento de que lo libera otro equipo que también prueba sus desarrollos, al momento de entrar en una misma funcionalidad, crean conflictos. O simplemente crean discontinuidades en el proceso o simplemente generan conflictos en los sistemas. Debe de verse de una forma integral. Entonces aquí vemos que la épica 3.0 de tesorería se descompone en la primer feature, que es la 3.1, registro de aportaciones, y luego descomponemos en la primera historia de usuario, que es la 3.1.2, que es el registrar aportaciones. Las tareas que hasta este punto empiezan a definirse, las define el equipo de desarrollo. Y si se dan cuenta son actividades de ejecución única. ¿Qué quiere decir? Que lo haces una vez y no la vuelves a hacer. Registrar aportaciones pertenece al proceso de negocio y es una actividad continua, porque siempre el usuario va a estar haciendo esa actividad. Ahí dibujo el producto. En el caso de las tareas son de ejecución única, porque es algo que hace una persona y lo hace únicamente por esa ocasión. Definir los campos necesarios para capturar, lo haces una vez y no lo vuelves a hacer. Probablemente haya una tarea posterior dentro de esta misma historia de usuario que modifique ese resultado, pero será otra tarea encaminada al mismo propósito que es registrar aportaciones. Crear interfaces, configurar parámetros, configurar capturas, crear tablas, todo eso es lo que hace el equipo de desarrollo para lograr que se registre una aportación. Ahora, a nivel estructura de NASDO, si pueden visualizar que ahí tenemos la actividad 3.1.2.1, que es la parte automatizada de ingresar el registro en la tabla en este caso es el Dataverse que se está empleando. Pertenece también a la tarea a la historia de usuario 3.1.2, pero ya es una tarea automatizada. Sigue siendo una tarea del usuario porque está dentro de sus responsabilidades, aunque sea Power Automate el que lo va a ejecutar. De la misma manera la 3.1.2.2, la 3.1.2.3 y así consecutivamente. ¿Dónde está el secreto? No crees más historias de usuario de las que el propio proceso de negocio te marca. Si no, vas a tener un conflicto, vas a crear miles de tareas de usuario y vamos a crear el mismo nivel de confusión que un waterfall provoca. Pasando a la práctica, una vez que tenemos esos datos, esas tareas concluidas, vamos a Power Automate, ya tenemos ahí la actividad 3.1.2, que ahí como muestra en pantalla, es un screenshot del Power Automate, y el botón de arriba que dice Run. En ese momento nosotros podemos ejecutar la automatización, que después podemos seguir automatizando la interfaz para que en el momento en que se capturen se dispare el proceso. Aquí le vamos a dar un Run, es una prueba unitaria. Aquí mostramos la tabla inicial, tenemos 52 registros. A partir de la ejecución de esta demo, va a aparecer a las 53.
Aquí se muestran las pantallas, que es la misma versión que se ve en el móvil cuando se ejecuta a través de un teléfono móvil. Al correr el flujo, nos pide primero el patrocinador, o sea, el que paga, el beneficiario, o sea, la persona que está recibiendo el servicio, en este caso el scout que está recibiendo el servicio. En concepto se le coloca el concepto que está pagando, puede ser que esté pagando algún campamento, algún evento especial, su aportación de registro anual o lo que sea, que se haya definido, por supuesto, el monto de la aportación, la fecha seleccionable y el tesorero que está recibiendo. Son los datos mínimos necesarios que necesito. ¿Qué voy a hacer que el sistema haga? Bueno, en el caso de Carla, yo sé que Carla, voy a la base de datos de integrantes y traigo nombre y apellido completos. El patrocinador, sea que Omar tiene un apellido y el paterno y materno, también lo construyo, pero le doy menos carga de trabajo al tesorero que está capturando esta información, de tal manera que le hago más fácil la vida al momento de la captura. Cuando yo corro en la automatización, al darle clic en el botón Run Flow, lo que hace es cargar la información en el Excel y así continúa el proceso. Le damos un clic en el DON y ahí termina la ejecución, que es visible para el usuario. Por atrás lo que sucede es la carga de la información. Aquí vemos la tabla ya en la versión después de la carga del dato. Cuando termina de ejecutar, vino y registró a Omar como patrocinador, a Carla como beneficiario. Aquí guarda esta información que no aparece en el registro, es porque el siguiente paso es ir a la base de integrantes para traer la información que me hizo falta. Pero si guarda el motivo, que es el campamento de nombre punta de flecha, está pagando un monto de 550 pesos en la fecha tal, que en este caso se registra el día de hoy, en el que estoy haciendo esta demo, y el nombre del tesorero que aparece más adelante. Con esto concluye la información mínima necesaria para generar un recibo y el sistema o la aplicación debe de construir toda la información a detalle para poder construir el PDF y enviarlo. Por último, lo que se muestra aquí es qué fue lo que desarrollamos. La actividad 312, que es la captura, que fueron las pantallas que visualizamos hace un momento, y lo que hace abajo en la 3121, que es ingresar el registro. Lo que hace es abrir la base de datos, mete el registro y lo dejo guardado. Hasta ahí se acaba el servicio. ¿Cuáles son los pasos siguientes? Entonces tenemos que ir a completar los datos, actualizar los eventos, la tabla de eventos, generar recibo de pago en Word, transformar ese Word a PDF y ese PDF enviarlo por correo al padre o tutor con copia al jefe de sección. Entonces, la siguiente iteración tendrá que generarse las actividades 3122 y a lo mejor la 3123, dependiendo de la capacidad del equipo de desarrollo, y teniendo listas las tablas que tienen que ver con integrantes y padres. Estas dos tablas se alimentan de los procesos iniciales de todo el flujo de la cadena de valor, que es cuando llega un integrante nuevo, pues se tiene que dar de alta en la base de datos y ese es el resultado, o esta es la tabla que contiene el resultado de esa captura inicial. Y de esta manera se va construyendo sección por sección un flujo completo de una feature y a su vez de una épica y a su vez de toda una cadena de valor. Con esto concluye la demostración de esta primera iteración y más adelante estaremos construyendo el proceso. De esta misma manera vamos a ir integrando y mostrando cómo ya en la actualidad es un servicio activo que ya da un valor al usuario y que va a ir construyendo poco a poco todo el valor completo. De esta manera construimos parte por parte un servicio que es completamente abstracto, la gestión del proceso de la información.